Bienvenidos a Desenfoque Selectivo, esa sección que hacemos pues hablando de las películas que hemos visto esta semana, de novedades, bueno, pues de temas que nos interesan dentro del cine y de las series. Y bueno, pues este desenfoque número 35, que ya estamos aquí terminando el verano, lo vamos a dedicar a una película que para muchos desconocida, pero que marcó un hito, aunque es muy desconocida para muchos, ¿no? Marcó un hito en efectos especiales, marcó un hito en lo visual, marcó un hito en el cine fantástico en general. Y es una película que yo tenía totalmente olvidada y que el gran Sergio Fraile, que lo tenemos aquí con nosotros, me recordó. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Jorge? Pues nada, yo tenía muchas ganas de hacer ahí un remember con esta película y se han cuadrado los astros un poco, ¿no? Ujú. Sí, sí, nunca mejor dicho, después de este eclipse total de sol, ¿no? que hemos vivido en nuestro país y bueno, pues que nos ha descolocado un poco en todos los sentidos, pero bueno, mucha relación, ¿no? con esta película que al final es una película que te descoloca sobre todo en lo sensorial, ¿no? Estamos hablando de un viaje alucinante al fondo de la mente, Altered States, del año 1980. Y bueno, pues Sergio, vamos a hablar de esta maravillosa película y vamos a descubrirla para mucha gente, ¿no? Sí, sí, una película dirigida por el magnífico Ken Russell. Es más, es su última película. Y Ujú. tengo que agradecer desde aquí a mi amigo David, que fue el que me la descubrió años A. Así que, en parte, gracias a él por descubrírmela y yo por, a su vez, te la he recordado, ¿no? Así que, bueno, Ken Russell también está un poco en la actualidad porque justamente se va a estrenar su película llamada The Devils, o Devils, no recuerdo bien, en 4K sin censura y justamente en este festival de Sitges. Se estrenó en Cannes con las entradas agotadas y en Francia se estrenará en cines y bueno, aquí la veremos en el festival de Sitges con que esperemos verla. Sí, sí, director de culto donde los haya. Ken Russell, que dirigió la película un poco de rebote, ¿no? Porque en principio no era el director elegido para esta adaptación, ¿no? De la novela de Paddy Chayefsky, ¿no? ¿Lo he dicho bien? Paddy Sí, Chayefsky. sí, sí. No era el director elegido. En principio iba a ser el director de Thelma y Luis, si no recuerdo mal, que ahora mismo no recuerdo cómo se llamaba, pero bueno, pues al final por desavenencias precisamente con el guionista, ¿no? Con el autor de la obra original, bueno, pues este dejó el proyecto y, y bueno, pues el elegido fue Ken Russell para, para alegría de los espectadores, ¿no? Para alegría de todos nosotros, pero para desgracia también del propio Paddy, ¿no? Que al final, pues, bueno, ya hay una leyenda, ¿no? Vamos a empezar ya hablando un poco de la Sí, producción, vamos ahí a meternos en las tripas. en lo apócrifo de la película. Sí, sí, hay una leyenda negra sobre la película y es que, bueno, pues en el momento en que Ken Russell retomó la dirección de este proyecto, bueno, pues Ken Russell, el guión firmado por Paddy Chayefsky, el autor de la obra original, pues no le interesaba para nada. Él quería hacer su propia cosa y bueno, pues de alguna manera boicoteó un poco la dirección, ¿no? Haciendo pues que los actores no vocalizaran bien, ¿no? Incluso obligándoles a comer durante los diálogos. Bueno, una serie de trapicheos que se montó Ken Russell. eh, de alguna manera también pues para cabrear un poco al propio guionista, ¿no? No sé qué opinas tú, Sergio. Sí, bueno, por lo que tengo entendido, Chayefsky viene también un poco
del mundo teatral y demás, y yo creo que ahí hubo una especie de boicot, ¿no? Menos mal que la Warner pues pensó en Ken Russell y salvó el proyecto, porque creo que no pudo ser de lo más acertado. Sí, sí, totalmente. Bueno, hasta el punto de que el propio Paddy Chayefsky, cuando vio la película terminada, se negó a firmarlo con su nombre, ese guión, y firmó con un seudónimo, ¿no? Con Sidney Aaron. Que, bueno, pues se han dado varios casos, ¿no? En la historia del cine, pero este caso es bastante curioso, ¿no? Y, y bueno, pues lo que decíamos, una película que tiene un reparto brutal, ¿no? Tenemos el primer papel, la primera película de William Hart, que vaya papel hace en su primer proyecto. Impresionante, ¿eh? Impresionante, impresionante. Y también tenemos a Drew Barrymore. Sí, sí, totalmente. Drew Barrymore mucho antes de E.T. De ET, sí, sí, sí. Que todo el mundo recuerda a ET, pero aquí la podemos ver todavía más pequeña, mucho antes, ¿no? sí, más Haciendo un pequeña. poco de la hija del doctor Edward Gishup, interpretado por William Hart, una de, bueno, pues su hija, ¿no? Y por otro lado tenemos a Blair Brown, que bueno, que muchos, igual por el nombre no la conoceréis, pero actriz mítica, ¿no? Donde las haya. La hemos visto en el Fantastic, por ejemplo, en un papel mucho más icónico como es el de la villana, que luego no era tan villana en la serie Fringe, ¿no? Con ese brazo metálico y bueno, pues que no sabías qué tipo de papel jugaba, ¿no? Aquí la vemos muy jovencita y haciendo realmente un papel bastante competente. Un poco interpretando, luego pasaremos un poco a los significados, al significado de la película y tal, pero un poco representando esa antítesis, ¿no? De lo que representa William Hart en la película, esa parte más de lo incognoscible, el significado de la vida no tiene por qué significar nada, ¿no? Porque el amor es lo que realmente mueve el mundo, ¿no? En contra de esa búsqueda, ¿no? Del sentido a todo, ¿no? Más, digamos, buscando lo científico, ¿no? Que tiene el doctor Edward Gishup. Y la verdad es que a mí me sorprendió mucho verla en ese papel y me gustó muchísimo cómo actuaba. Sí, sí, y además, como dices, es en un papel bastante competente, que no es tampoco muy habitual en la época. Aquí no hay un protagonista, o sea, el protagonista es el doctor Jessup, pero que ya la verdad es que tiene bastante importancia en el guión Total. y conforme avanza la película se va equiparando los planos y la presencia en pantalla. Sí, sí, yo creo que es casi tanto o más que la del propio William Hart. Quiero decir, al final la película es un poco eso, ¿no? Esa lucha entre la búsqueda del significado de la vida, ¿no? Que tiene que haber una explicación, ¿no? Respecto a esa postura que tiene ella de no tiene por qué haber una explicación, ¿no? Porque hay cosas que no se pueden explicar, como por ejemplo, pues el amor, ¿no? Si quieres, pasemos un poco, porque el resto del reparto, pues bueno, tenemos a Bob Balaban, Charles Haight y la propia Drew Barrymore, pero realmente quienes destacan en la película son el William Hart y Blair Brown. Pasamos un poco a la sinopsis, y te parece que nos expliques un poco de qué va la película. Bueno, la película se centra en el papel del científico, bueno, es un psicoterapeuta y profesor, ahora no recuerdo el nombre, me viene el apellido Jessup, pero ahora no sé si lo tienes por ahí. Edward Gishup, Edward sí. Jessup, exactamente. Que es un neurocientífico que,
bueno, que digamos es la típica figura de que está buscando una respuesta a todo. Entonces, este personaje intenta, a partir de los tanques de flotación, buscar una respuesta al origen del ser humano, ¿no? Y todo lo que conlleva. Entonces, a través de ese viaje psicotrópico y científico racional y simbólico, pues experimenta con chamanes, con tanques de flotación y con su propio cuerpo. Al final y al cabo, no deja de ser esa figura del Mad Doctor. Sí, figura del Mac Doctor, pero en el que la víctima es el mismo, ¿no? Digamos que utiliza Ahí su está ahí propia radica mente. la diferencia, exactamente. Claro, claro, utiliza su propia mente y su propio cuerpo para esos experimentos al principio sensoriales, ¿no? Pero que luego acaba siendo un poco... bueno, pues la película rozando el body horror, ¿no? En cierto sentido. Y, y con unos tintes muy Lovecraftianos, ¿no? En una cosa muy sorprendente, ¿no? A mí me sorprendió mucho este aspecto de la película, ¿no? Entonces, la verdad es que visualmente, ahora si quieres pasamos un poco a hablar un poco visualmente de la película y la fotografía y demás, a mí me parece una absoluta maravilla. Es algo que no me esperaba para nada. De hecho, cuando empieza la película, el primer sueño que tiene él, me parece, vamos, una obra en sí misma, ¿no? Ese mini corto de 2 minutos, que es el sueño que está teniendo él, que es el que le despierta un poco toda esta obsesión. Wow, es francamente impresionante. O sea, podría estar en una exposición Sí, de, sí. de arte visual totalmente. Es más, ahí digamos que deja vía libre un poco el estilo de Ken Russell, y sus obras más experimentales, ¿no? Más tirando más a algo más lynchiano o más de Jodorowsky, Ujú. que dentro de lo que, claro, es un proyecto en el que no deja de ser un encargo y él aprovecha todo lo que puede o esas visiones para dejarse llevar absolutamente. Y como dices, visualmente es espectacular y hay que comentar que la fotografía está a cargo de Jordan Cronenweth, que justamente es el director de fotografía que haría Blade Runner con Ridley Scott años después. Wow, ya ves. Increíble, increíble. No, no, ya se veía, de hecho, lo hablábamos un poco el otro día, ¿no? Que esta película fue, digamos, el caldo de cultivo para mucho del cine que ahora es icónico, ¿no? Dentro de lo que es el fantástico. Estamos hablando de, pues eso, de esa fotografía que luego inspiraría un poco ese Blade Runner de Ridley Scott. O, por ejemplo, esos efectos visuales artesanales, ¿no? Que de alguna manera inspiraría películas como La Cosa de Carpenter o otras películas, ¿no? Dentro del fantástico y del terror, ¿no? De los 80. Hay una escena que realmente impresiona por lo bien hecha que está, que es la escena de la primera transformación que sufre el protagonista. Aquí lo sentimos mucho, pero vamos a entrar un poco en algunos spoilers. Vamos a intentar que sean mínimos, pero yo creo que vale mucho la pena. Sí, sí. Aún Quiero así hay que decir, verla, la aún película. así es una película que hay que verla porque es historia del fantástico. Hay una escena que impresiona mucho porque al personaje se le empieza a mutar un poco la piel y la carne de los brazos, ¿no? Y ves un poco cómo se va hinchando la carne debajo de la piel y se van creando como una especie de burbujas debajo que es... O sea, yo creo que hay CGI hoy en día en cine actual que no es tan creíble. Está No, no, muy no. bien hecho. Está muy, Está muy súper bien bien hecho. hecho.
Y eso, pues por eso decimos un poco, ¿no? Que recuerda mucho a esa cosa de Carpenter o esas películas de body horror, ¿no? De los 80 que jugaban un poco con eso, ¿no? Con esa plasticidad, ¿no? Con esa fisicidad, ¿no? Dentro de lo que era los efectos visuales, ¿no? Y wow, o sea, cuando ves esa escena también alucinas bastante, ¿eh? Está muy, muy bien hecha. Sí, sí, además yo creo que en el mundo del fantástico siempre se toman como referencias pues las típicas transformaciones tirando más al tema licántropo, ¿no? Sí, un De hombre lobo un americano hombre lobo americano en en Londres. Londres o en compañía de lobos, eh, pero creo que yo creo que es fundamental esta transformación más simiesca, porque me parece espectacular y que justamente ahora han restaurado, Criterion ha restaurado esta película en 4K a partir de los negativos de 35 milímetros y en los extras aparecen justamente estas tomas de efectos especiales y son fantásticas. Creo que también lo has visto estas tomas, estas pruebas en vídeos, Jorge, Sí, y a mí me sí. parece fantástico. Y es lo que dices, es una película que se mueve entre dos terrenos. Es una película que justamente se estrena en los 80, en 1980, pero es una película muy setentera. Está ambientada sobre todo en el año Sí, 60. de hecho, creo que se estrenó en enero del 80. O sea, es prácticamente una peli de los 70. Sí, Finales de sí. los O 70. sea, por el tipo de estética, la psicotropía que hay. Claro, es todo principios de los 70. O sea, Se utiliza es muy raro rotoscopia ver. en la película. Es que es Sí, alucinante. Hay es un, que es hay un momento de la alucinante. película que se utiliza la rotoscopia, que para quien no lo sepa es una técnica que lo que hacían era dibujar, pintar encima del fotograma, ¿no? Del Del celuloide. fotograma, exactamente. Sí, sí, Que sí. era la típica técnica de animación que se utilizaba pues en dibujos animados y en películas de animación como El Señor de los Anillos, o incluso Linklater utilizó en sus películas de animación, ¿no? Eh, Bueno, Aún así, ¿quién engañó a Roger Rabbit también, no? Sí, se utilizó esa exactamente, técnica. Sí, sí, exactamente. sí. Lo que pasa es que ahí sí que hay Ahí más. había algo de ordenador. Sí, pero bueno, aún así, en ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Digamos que no Mezclaban las dos calca, técnicas. no calca la animación como tal del fotograma, ¿no? Eso lo suele hacer mucho Disney en sus principios, ¿no? Que rodaba en vídeo y encima el fotograma, pues para obtener una animación más realista, pues utilizaba esa rotoscopia. Sí, de hecho hay muchas películas de Disney que tienen personajes que hacen bailes y expresiones que son calcadas. O sea, hay vídeos por YouTube que tú ves Exactamente. Blancanieves bailando con los enanitos y luego hay otra película y el personaje tiene exactamente el mismo baile porque reutilizaban, ¿no? Un poco Reutilizaban todo, esas claro. escenas de actores y actrices bailando y moviéndose. El libro de la selva está hiper reutilizada la animación. Por ejemplo, ese típico baile de Balú. Bueno, y Alicia en el País de las Maravillas también utilizaban pues a actrices y actores, los grababan y implementaban animación encima del fotograma, ¿no? Sí. Solía hacer mucho. Además, eran productoras como la de Disney con muchos medios y se lo podían permitir. Y quería añadir claro, como has dicho, es una película que creo que no está suficientemente explotada en la cultura popular, pero es una película que creo que bebe otros directores y como David Cronenberg o Panos Cosmatos beben muchísimo de esta película. O sea, La Mosca de David Cronenberg creo que no se Total. podría haber hecho de la misma manera No. sin esta película de Ken Russell, porque hay escenas muy parecidas. Supongo que habrá homenajes, pero intrínsecamente al final
bebe mucho de Altered States, ¿no? Y Beyond the Black Rainbow de Paros De Cosmatos Cosmatos. no deja de ser una variación Sí, sí. de esta película, ¿no? Sí, sí, es una reinterpretación, ¿no? De Altered States. Sí, 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 sí. o sea, estoy contigo bueno, pues lo que decíamos, clásicos como La Mosca de Cronenberg, eh, Un hombre lobo americano en Londres de, no me sale el nombre del director. Y o La cosa de Carpenter, pues son John claramente, Landis, están ¿no? claramente Era de de John John Landis, Landis, ¿no? Landis, sí, 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 exacto. Son claramente, están claramente muchas escenas inspiradas, ¿no? Por esta película, porque yo creo que lo que pasó es que esta película se hizo, como decíamos, un poco justo en un cambio de generación de cineastas. Y la gente, pues, de alguna manera estaba viviendo también un cambio dentro de lo que es el cine y demás. Y yo creo sinceramente que esta película obviamente inspiró a muchos cineastas de la época y gracias a ello tuvimos el cine fantástico que tuvimos en los 80, ¿no? Pero que tranquilamente podría haberse estrenado a finales de los 80 y sería totalmente disfrutable, ¿eh? Bueno, a ti que te gustan mucho, hablando de los efectos visuales y tal, que te gusta mucho el tema de las lentes y tal, también es una película que utiliza mucho el tema de las proyecciones ópticas, Sí. fotografía estereoscópica, efectos de lentes distorsionadas. Juega mucho con eso, ¿no? O sea, no lo decía en broma lo que decía de que es una película que podría tranquilamente estar en un museo de arte visual, de efectos visuales en la narrativa, ¿no? Yo lo veo tranquilamente, ¿eh? Que podría ser. Sí, sí, perfectamente. Perfectamente. Y no solo por esas secuencias, ¿no? Que recuerdan también mucho a 2001 en la Odisea del Espacio, esa parte final de animación y efectos a ordenador, o sea, hay cierto paralelismo incluso, que también es muy Uh -huh. psicotrópico, ¿no? O sea, al final se aprovecha el contexto de la película para experimentar de muchísimas maneras. Sí, sí. Una verdadera maravilla. Yo creo que es el gran fuerte de la película, con todo y que tiene muchas cosas a nivel conceptual y narrativo. Bueno, y la música, que ahora pasaremos a hablar de la música increíble que tiene, pero yo creo que el gran fuerte que tiene es en lo visual, ¿no? Es en lo que realmente, verdaderamente impacta, ¿no? En el espectador. Y, y es lo que te llega, ¿no? Al menos yo que soy mucho, a mí me compran mucho por los ojos, ¿no? A nivel visual siempre es lo primero que me entra. Esta película realmente me fascina, me vuelve loco, sinceramente. A mí me ha fascinado y voy a hacer una especie de break para después continuar con otra anécdota que te va a volar la cabeza, Jorge, que no sé si lo Cuéntame, sabes. cuéntame, cuéntame. Este neurocientífico está basado en un neurocientífico real llamado John C. Lilly, el cual escribió varios libros sobre la autoexperimentación con ketamina, LSD, ácidos, diferentes ácidos y con tanques de flotamiento. Es más, muchas de las cosas que se pueden ver en la película, pues las realizó este neurocientífico, ¿no? El tema de los tanques de flotamiento me parece increíble, porque claro, en los tanques de flotamiento, y esto es totalmente real, ejerce una sensación como si tomaras ácidos. O sea, el hecho de que flotes y pierdas la noción de la realidad, pues experimentas unas sensaciones como si pues, consumieras LSD, ¿no? Entonces la gente, muchos neurocientíficos
en los 60 y 80 experimentaban con esto, ¿no? Hay tanques de flotamiento también hoy en día y la gente sigue, sí, o sea, creo que son accesibles y la gente puede ir, ¿no? Me parece una locura. Yo no he ido a ninguno, ¿no? Pero me parece una auténtica locura. Pero en cierta manera este neurocientífico tenía un cierto paralelismo. No sé si recuerdas un videojuego que se llama Echo the Dolphin, de Sega Mega Drive. Sí, claro, mítico. Vale, mítico. Echo de Dolphin 1 y 2, los dos. Exactamente. Sí, sí. Pues parte del guión de Echo the Dolphin está sacado de paranoias de libros de este neurocientífico. Es más, esta la organización, o sea, hay historias cósmicas también, con paralelismo y demás. Y las siglas ECCO, de ECO, al final hacían tenía el paralelismo con una organización llamada Earth Conscience Control Office, que el neurocientífico pues bautizó, ¿no? Y es más, en un documental, creo que que fue del 2025, sobre este neurocientífico, aparece imágenes del videojuego de Echo the Dolphin, que si recuerdas, bueno, también decía este neurocientífico que los delfines pues poseen un nivel de transmisión pues muy especial, de comunicación, etcétera, a nivel telepático y demás. Se estudió mucho también a los delfines en los 60-70, ¿no? Y el videojuego bebe mucho de ese neurocientífico. O sea, hay un paralelismo de alguna manera con ese videojuego que no te lo podrías llegar ni a imaginar. Bueno, sí que es verdad que recuerdo poco. Yo lo había jugado, de hecho era un juego que tenía y que me gustaba mucho. Y era curioso porque era un juego que llevabas un delfín en el entorno marino y demás, pero era como... Tenía un rollo cósmico el argumento del videojuego, ¿no? Y llegaba un momento al final, ¿no? Bueno, pues que ibas por el espacio y tal. Era una paranoia, sí. Sí, era una paranoia. O sea, claro, en su día nosotros nos comíamos los videojuegos y no entendíamos muchas cosas. Pero, igual. Claro, mucha de la base de ese videojuego está sacada de libros del neurocientífico John C. Lilly, ¿no? Es súper curioso. Madre mía, o sea, me has dejado un poco loco, con esta anécdota, no me la esperaba para nada. Yo te iba a explicar otra, más que anécdota es una conexión, pero claro, esto me ha dejado descolocado, vamos. No me esperaba hablar en una misma conversación de viaje alucinante al fondo de la mente y Echo the Dolphin. Y Echo the Dolphin. Pues no, yo te iba a explicar una conexión que hay. Antes hemos dicho, ¿no?, que la protagonista de la peli luego hizo una serie que es mítica, ¿no?, de la televisión y de las plataformas, que era Fringe, ¿no? Una Sí. serie que, bueno, pues fue historia del fantástico en formato serie, como lo fue Perdidos en su día. De hecho, era producida por JJ Abrams también. Uh-huh. Y la serie narraba la historia de un agente del FBI que, bueno, pues que se veía inmersa en un caso un poco extraño de un accidente de un avión y, bueno, pues empezaba ya un poco a entrecruzarse con corporaciones que hacían experimentos extraños y demás. Y al final ella buscaba la ayuda de un doctor, el doctor Walter Bishop, que estaba un poco loco porque en los 60 había experimentado con LSD y con tanques de flotación y todo eso sale en la serie. O sea, yo creo que de alguna manera el doctor Walter Bishop está inspirado también en John C. Reilly. Claro. Sí. Coge referencias seguro. Y ahí está un poco la conexión, ¿no? Que
que esta actriz, ¿no? Esta actriz protagonista salía un poco salía en los dos proyectos un poco relacionados, ¿no? En este sentido. Y es curioso lo de Blair Brown. Pues, no sé, si quieres pasamos un poco a hablar de la banda sonora que fue nominada al Oscar. Una banda sonora creada por John Corigliano, que venía un poco de la música clásica y que aquí hace un trabajo que realmente deja huella. A mí Sí, a mí me me gusta sorprendió mucho también. mucho esa forma que tiene de acompañar lo visual, ¿no? Y de hacer como un paquete sensorial que es perfectamente... o sea, es perfecto dentro de lo que es ese paquete sensorial, ¿no? Como decía de alguna manera. No sé qué te parece a ti, pero a mí me encanta. Yo creo que acompaña muy bien a la película y contrasta mucho para que el espectador pues se meta más en todo el contexto, ¿no? Es súper inmersiva la música y muy también de su tiempo, Sí, es muy setentera. muy setentera. Muy... Sí, sí, sí. De hecho, pues tú decías, ¿no? Que es muy inmersiva, pero a veces llega a saturar un poco, ¿no? Porque Sí, a nivel sensorial, entre lo que estás viendo en pantalla y esa música que llega por momentos a ser machacante, ¿no? A nivel sensorial, pues es una experiencia, ¿eh? Prácticamente ver esta película es como consumir ciertas sustancias, quiero decir, de la película, ¿no? Sí, sí. sí, y bueno, también tratan, a mí me gustaría que nos adentremos en los temas de la película, que tratan, aparte de la pues simbología pues más vinculada con la religión y lo pagano. Al final es el contraste muy de Ken Russell, ¿no? Que salen figuras icónicas muy de religiones paganas y otras que no lo son, y después que ostras, se me ha ido completamente lo que te iba a decir ahora. Bueno, yo creo que la película habla un poco de también, Ah, sí, pues, de sí, ese... sí, disculpa, sí, disculpa. Dispara, De sí, la sí. sí, disculpa, de la antipsiquiatría y de temas muy junguianos, ¿no? Aparecen, creo que expone muy bien todo el tema pues, de esta cultura más de Yang, ¿no? Esta cultura compartida, más Sí, del inconsciente del colectivo. inconsciente colectivo, exactamente. Sí, sí. Bueno, lo que decía, ¿no? Yo creo que esa posición que tienen los dos protagonistas, ¿no? En la parte científica y la parte más de sentimientos, de lo humano, de lo divino, ¿no? Que luego al final se junta un poco, ¿no? Una cosa con la otra. Bueno, pues por un lado tenemos esa obsesión que tiene él por la memoria genética, ¿no? Por esos recuerdos que se guardan en las células, en el ADN, ¿no? En el propio, en los átomos, ¿no? En la película habla de los átomos, ¿no? En esa memoria que se guarda en los átomos de cada una de nosotros, ¿no? Que, Claro, esa herencia que vamos teniendo de generación en claro, generación. que tenemos átomos de cuando el Big Bang, ¿no? Y los tenemos en nuestro cuerpo, ¿no? Toda esa parte. Y esa regresión un poco de a ese hombre más primigenio, ¿no? A ese, incluso, no diría hombre, diría a ese ser primigenio, ¿no? A esa, a ese proto ser, ¿no? Que lo inició todo. Él está obsesionado con eso, ¿no? Y luego ella, de algún modo, pues lo que quiere hacerle ver es que a lo mejor no hay ninguna respuesta de las que él está buscando, ¿no? A lo mejor no existe respuesta porque a lo mejor no hace falta que haya una respuesta, ¿no? Claro, yo creo que está muy bien lo que has comentado. Yo creo que
sí que puede haber una respuesta, pero que no hace falta encontrar esa respuesta, ¿no? Que la respuesta al final está en todos, en cómo nos comportamos y en cómo nos comunicamos entre nosotros, ¿no? En este caso, esta pareja, ¿no? Que al final pues se acaban conociendo en un principio y hay como una separación y finalmente pues todo va bien, ¿no? Pero al final es una conexión que habla pues de la comunicación y del amor. Claro, porque al final, o sea, ¿por qué lo dejan? Pues porque él se llega a obsesionar tanto con sus estudios, ¿no? Que es su absoluta prioridad, no le importa nada más, no le importa a ella, no le importan sus hijos. Él está obsesionado con encontrar esas respuestas que busca, ¿no? Y ella pues prioriza todo lo demás, ¿no? Lo que ella cree que es importante. No olvidemos que ella también es científica, ella es una antropóloga bastante significativa dentro del mundo de la antropología y claro, eso luego tiene una función importante, ¿no? Dentro de la película, porque cuando él tiene cierta experiencia, ¿no? de regresión biológica, cuando conecta con esa sopa primigenia, ¿no? Que él está buscando y le explica esos sonidos, esas vivencias que él ha tenido y tal, ella conecta directamente con esa rama de la antropología que ella ha estudiado y ve que no está diciendo ninguna tontería, que lo que dice tiene mucho sentido, ¿no? Entonces ahí hay un punto de conexión de nuevo, ¿no? En el que nuevamente se acercan y la película da un giro, ¿no? En ese punto y me parece súper interesante. Sí, además el tema es súper interesante, el tema de encontrar a nuestro prototipo, ¿no? Nuestro modelo cero de humano y llegar a él de alguna manera, ¿no? De que ya no solo mentalmente, sino que al final es pues esa regresión al final se manifiesta físicamente, ¿no? Claro, sí, sí, Y, sí. y a mí eso me parece fascinante a nivel científico y teórico, ¿no? Y además Pero claro, es un punto de la película que no te esperas, porque tú en no, todo momento, la película se llama Viaje alucinante al fondo de la mente, y tú te esperas que esos cambios van a llegar a nivel mental. Y cuando ves que esos cambios a nivel mental tienen su repercusión en lo físico, ¿no? En lo realmente genético, ¿no? En esa biología, te sorprende mucho, ¿no? La película, porque dices, no, no me esperaba que fuera por aquí y tiene mucho sentido, ¿no? Incluso viendo ahora en la medicina actual, ¿no? La importancia que tiene la mente en el cuerpo, ¿no? Y bueno, y ya lo decían las medicinas ancestrales orientales, ¿no? Que era importante. Y la película un poco pues habla de todas esas cosas, ¿no? Y está súper interesante. es una maravilla. Y además es muy interesante pues ese, ese dúo, esa dualidad que hay constantemente, no solo entre los tipos de fe, sino entre la ciencia y la anticiencia, la esperanza, lo que es real y lo que no es real, ¿no? Entonces, la verdad es que juega mucho con la ambigüedad porque, claro, abre puertas a que, bueno, a que son posibles otras cosas, ¿no? O sea, el hecho de que hay estudios científicos que corroboran pues que la mente pues puede hacer que el cuerpo se bueno que impacte en el cuerpo físico, ¿no? De alguna manera no tan exagerada, pero aquí lo lleva al máximo, ¿no? A mí me parece que recaba temas muy chulos y sobre todo es una película súper valiente para la época. Sí, 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 es muy valiente. Porque, bueno, de hecho, no sé si se llegó a dar un batacazo en taquilla. La verdad es que no. Pero vamos, tiene pinta de que no. Más que nada por la repercusión que ha tenido, ¿no? Al final se ha convertido en una película de culto,
pero no pero es máximo. pero no es ese gran clásico que todo No, el mundo conoce, ¿no? no, no. Yo creo que no está tan reivindicada. Sí, en el nicho, y en el nicho así más recóndito, ¿eh? Te vengo Sí, a sí, sí, decir, sí. porque Sí, no de es una hecho, película... no es muy conocida. Yo de hecho, cuando me hablaste de ella, yo era una película que confundía precisamente con Viaje Alucinante. Que Viaje Alucinante es, digamos, la versión antigua del Chip Prodigioso, ¿no? Sí, Esa película que reducen a unos médicos, ¿no? Dentro de una nave espacial y los meten en un cuerpo humano, ¿no? Pero y llevaba años confundiéndola precisamente porque el título era el título en español era parecido, ¿no? Y es una película que me sorprendió muchísimo por lo metafísica, por lo psicológica, por todo el significado trascendente que lleva, ¿no? En toda su narrativa. Es realmente, como dice el título, es un viaje alucinante. Es increíble. sí, sí. Es increíble en todos los temas. Incluso en aspectos más contraculturales, como puede ser todo el tema del chamanismo y el Claro. paganismo, ¿no? Que las imágenes que se ven en estas imágenes más psicotrópicas, ¿no? Sí, sí. Me parece una película súper transgresora. Luego al final, si quieres, diremos cada uno nuestra escena favorita de la película, porque me parece muy... Quiero saber cuál es. Pero hablábamos un poco de los temas de los que habla la película, ¿no? También hay un punto en el que empieza a conectar con el terror cósmico, ¿no? Con esos aspectos más de los temas que nos hablaba Lovecraft, ¿no? Ese vacío, ¿no? Esa nada, esa sopa primordial, ¿no? Que nos habla el protagonista en todo momento. Y eso lo vemos un poco hacia el final, ¿no? Hmm. Esa conexión cuando ya llega al final de todo, que en realidad es el principio. Y, 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 y hay como una especie de instante cero en esa cámara de flotación en el que solo se ve luz y hay un vacío y ella entra a buscarle. Y él, en una escena que visualmente es una pasada, se ve como él está totalmente deformado, como que se ha convertido como una especie de masa de carne, ¿no? Esa sopa primordial, ¿no? Que habla en todo momento. Y bueno, pues esa escena me recuerda a Hellraiser, tío, Sí, por sí, decirte algo. muchísimo. Sí, porque utiliza elementos, no solo porque eran elementos como muy gráficos, de efectos especiales, de luces y demás que se utilizaban en la época, sino que hay una estética ahí que el Hellraiser también bebe de alguna manera, ¿no? Y, Sí, 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 y sí, te sí. tengo que decir que es mi escena, esa. Ya me has hecho O spoiler. sea, sí, sí, ya te he hecho spoilers, pero lo tenía que decir. O sea, me encanta. Y tengo que decir que soy muy fan de la saga Hellraiser, sobre todo de las dos primeras películas, ¿no? De Cliff Barker y Sí, de las novelas. sí, sí, sí. Sí, sí. O sea, esa escena a mí me fascina. Es que es una película que a mí me fascina en todos los sentidos. A mí Tanto es en... una de las cosas que más me sorprendió, ¿no? No me esperaba para nada que ese terror cósmico, ¿no? Que tiene la película, no me esperaba para nada que fuera por esos derroteros, ¿no? Y un poco... Me imaginaba un poco pues que jugaría con el tema de las drogas que jugaba en los años 70, ¿no? Y 60 y 70 y bueno, pues ese cambio a nivel mental, ¿no? Pero esa fisicidad que tiene la película, esa parte más de lo que hablábamos, ¿no? De Lovecraftiana y demás, me sorprendió muchísimo. Yo creo que es lo que más me sorprendió de la película. Y, y bueno, pues también habla de esa búsqueda de los límites del conocimiento científico y de esa soberbia, ¿no? Que tienen a veces los científicos, ¿no? Como podía tenerla el doctor Víctor Frankenstein, ¿no? Por decir alguno. Exactamente. Y que, Eh, y que de alguna manera también se ven en novelas como en Las puertas de la percepción de Aldous Huxley.
que es una Claro. novela que habla también mucho de la autoexperimentación y Ujú. de la con diferentes drogas y con que habla de de la realidad, de la percepción, y que estamos hablando de que es una novela del año 54 y que se tomó también Sí, sí, sí. tanto en el mundo científico como en el cine fantástico también bebe mucho de esta novela de Huxley. Sí, sí. Huxley, un adelantado a su tiempo, ¿no? El Sí, sí, autor en todos los de. sentidos. El De un mundo autor feliz. de Un Mundo Feliz, que es lo que más o menos estamos viviendo hoy en día. Sí, sí, Pero porque sí, sí. claro, porque hay que decir que libros, por ejemplo, de John C. Lilly, los que son así fundamentales para entender la película, uno lo escribió en el 67, que es Programming and Metro Programming in the Human Biocomputer, que habla del biocomputador, del humano biocomputador. eh, un libro científico sobre la autoexperimentación, ¿sabes? Sí, Y sí, sí. uno súper famoso en el 72, son las memorias del neurocientífico, que es The Center of the Cyclone, que para los que queráis ahondar mucho más en el tema, si os gusta la película, aquí os lo recomendamos. Bueno, yo decía Huxley con Un Mundo Feliz, pero no es ninguna tontería, ¿eh? O sea, hay muchos estudiosos de la obra de Huxley que hablan que, bueno, pues al final Un Mundo Feliz te habla de una sociedad que es una sociedad que está controlada por medio de una droga, ¿no? Y esa droga hoy en día podrían ser las redes sociales, tranquilamente. O sea, estamos viviendo algo muy similar hoy en día. Eh, o sea que, no sé, son obras que se adelantan mucho a su tiempo y que son súper interesantes. De hecho, la ciencia ficción y el fantástico al final hace esto, ¿no? Hace un análisis de la sociedad, tanto futura como presente, y te la muestra de otra forma, ¿no? Para que reflexiones y analices un poco en qué momento estás, ¿no? Y a mí me gusta mucho eso de la ciencia Sí, ficción y el fantástico. aquí, aquí tanto tú como yo somos muy fans del fantástico por eso, porque se bebe mucho pues eso de la ciencia y de lo de la ficción, ¿no? Que al final es entender el mundo que nos rodea a través de la ficción y de temas que en este momento pues son es ficción, pero que de alguna manera en el futuro incluso pueden ser recogidos y ser transformados en otras cosas, ¿no? Por ejemplo, de alguna manera el prompt o la manera de hacer inteligencia artificial. Google, cuando creó la inteligencia artificial, se fijó mucho en la película Her, el cómo se comunicaba con la inteligencia artificial, etcétera. O sea, al final Y estamos ahí, ¿eh? Y estamos ahí. y estamos ahí, pero al final es una retroalimentación. El ser humano crea la ficción y al final el ser humano se acaba retroalimentando de esa ficción para crear referencias y así continuamente. Y eso es lo Sí, sí. fantástico, del Que se lo fantástico. que Valga se la lo digan redundancia. que se lo digan a Verne, ¿no? Con Viaje a la Luna. Exactamente, exactamente. Sí, 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 sí. sí. Bueno, nos estamos desviando de la película y todavía quedan muchos temas de los que hablar, porque la película, ¿qué opinas tú? Bueno, ya sé lo que opinas porque antes me has dicho que era una película muy valiente y lo es, porque tiene, una de Muy las cosas que transgresora. tiene es toda la iconografía religiosa que tiene, Sí, es una pasada. Es una enfocada pasada. hacia la provocación, porque al final la está enfrentando a ese empirismo científico, ¿no? Y, wow, o sea, lo que hablaba un poco, ¿no? De esa escena del principio, de ese sueño que tiene él, la iconografía religiosa que tiene ahí, para los 70 incluso para los 80 era muy heavy, ¿eh? Sí, claro. Era muy heavy. O sea, estamos hablando que es que para ser una película así con presupuesto y de la Warner, claro,
es más, es algo más para una película de muy de serie B. O cine Aunque independiente. toma o cine independiente, aunque toma muchas cosas de la serie B también. Sí, pero bueno, al final también eran otros tiempos, ¿eh? O sea, hoy en Sí, día igual una Warner no te haría algo así, o sí, no lo sabemos, pero yo creo que no. Pero, hostia, en los 70, finales de los 70, aunque al final se intentaba un poco ser muy transgresor y provocar y tal, pero yo esa escena la veo, o sea, a mí me chocó con la mentalidad que tenemos hoy en día, que ya estamos de vuelta de todo. A mí esa escena me chocó mucho. Es una escena hmm, en la que el protagonista sueña con su padre en su lecho de muerte, que empieza a descomponerse y sale un macho cabrío y salen un montón de escenas, sale sangre, sale... O sea, salen es para ver, cruces. es para verla, es para verla. eh, sí, sí, o sea, es No, no, no. una Es, pasada. es mi escena favorita, ya te hago spoilers. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, porque es la que me Sí. impactó y la que me dijo, tienes que seguir viendo esta película. Sí, sí, sí. Lo No te tengo la clarísimo. esperas, la verdad. La verdad es que no te la esperas. No, no, te coge de sorpresa. Sí, 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 sí. Y bueno, y hay otra cosa también muy importante en la película y es el tema del rechazo de la comunidad científica al avance, ¿no? Ujú. Que esto siempre se ha visto, sobre todo Ese miedo, ¿no? en- claro, en que al final hay que experimentar para avanzar, ¿no? Y que hay veces que vemos cosas absolutamente que son una locura y gracias a esas locuras se avanza, ¿no? El tema de la ciencia y cómo la comunidad científica pues está totalmente en contra y que se ha visto en numerosos científicos vinculados en la antropología o en la psicología, ¿no? Sí, esa batalla entre ciencia y ética, ¿no? También un poco va por ahí. Sí, sí. Sí, 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 sí. exactamente. Y luego, pues por supuesto, esa ancla, ¿no? Con el de la búsqueda de respuestas, ¿no? Respecto a cosas bueno, pues que no tienen por qué tener una respuesta, ¿no? Como puede ser, pues, el amor por tus hijos, el amor por tu pareja, ¿no? Bueno, sí, pueden tener una explicación científica, ¿no? Reacciones químicas en el cerebro, lo que quieras. Pero hay una parte que no sabemos explicar y que probablemente nunca sepamos. Y que la protagonista de la película defiende de que no hay necesidad de explicarlo, ¿no? Sí, sí, esa Entonces, ancla a la, en este caso es la familia, ¿no? Es un tema sí, sí, así como sí. muy americano y que se recurre habitualmente, pero bueno, en este caso es no solo es en el amor entre la pareja, sino también en la familia, ¿no? Ese ancla a la Claro, realidad. sí, sí. Que al final, bueno, pues, spoiler alert, al final es lo que salva al protagonista, ¿no? Y en este caso, como está hecho, pues entro de lleno. O sea, no, porque no está hecho de una manera como muy melodramática, ni explicativa, ni nada. O sea, Bueno, es... melodramática, no sé, ¿eh? Porque esa escena en la que ella es como una especie de fusión atómica que está hecha con rotoscopia es maravillosa visualmente. Que empieza a gritar y él también, se están los dos como descomponiendo y tal. Esa escena visualmente te Visualmente es una satura, pasada. te satura sensorialmente de una manera increíble, ¿eh? Podría ser, igual no melodramática, pero dramática sí que es, ¿eh? Dramática sí, pero me refiero que no hablan del No, no, pues no. un final más cercano a Interestelar, ¿no? No, Con no, el no, hecho no. del amor, la importancia del amor. No, 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 o sea, es no va todo por ahí. imagen. Claro, es Ujú. todo imagen y la verdad es que te entras en la escena, entras en la película y lo entiendes perfectamente. Sí, sí, Además y que además está súper cuidada la imagen en esa no, escena. no, no se le puede acusar de eso porque la película, en cuanto esa escena concluye,
créditos. Quiero decir, es una Ya película está. que termina de forma brusca, ya esto es lo que te quería contar, ahí te lo Muy de llevas. los 70 también. Muy de los Es 70. que muy de los 70 es. Ya está, ya. Se acabó la película. Hasta aquí. Sí, 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 muy de sí. los 70. Hay que decir Es que una la película... película. Sí, sí, Jorge. No, no, di. No, que tampoco no estamos hablando de una película muy larga. Que es una película también muy. Pues muy de los 70. Creo que son 90 minutos, un poco más a lo sumo, ¿no? Sí, sí, sí. El... Sí, sí, o sea, pero muy de los 70 también, quiero decir. De cuando las películas duraban poquito y te lo contaban todo como te lo tenían que contar, sin relleno y sin necesidad de darle muchas vueltas a las cosas, ¿no? No sé, yo... ha sido un gran descubrimiento, te lo agradezco muchísimo, Sergio, porque ha sido una película que me llevaré para siempre y la revisionaré cada cierto tiempo porque me encanta. Y bueno, no sé si quieres comentar alguna cosita más de la película, alguna anécdota. No, no. Yo, hay una anécdota que se me había pasado por alto que quería explicarla y fue con el tema de cómo seleccionaron a William Hart en el Para el casting. papel. Sí, sí, sí. Sí, sí. Claro, en este caso fue Arthur Penn, que era el primer director de la película. Sí. Y se ve que fue una reunión como muy incómoda, ¿no? Porque los dos se sentaron en la silla y estuvieron media hora mirándose el uno al otro y nadie habló. Y fue el momento en el que Hart vio que el director llevaba unos calcetines de Betty Boop puestos. Y entonces, en ese momento, William Hart le dijo, rompió el silencio y le dijo, quiero hacer esta película. Y le dio el papel. Esto es lo que se cuenta. Yo no sé si es cierto o no, pero esto es lo que se cuenta Bueno, sea del... cierto o no, al final se mitifican estas cosas y es la gracia, Sí, ¿no? Es sí, lo sí, chulo. sí. Sí, 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 totalmente. Es la Pero gracia, ¿no? bueno, Es el. eh, Paul McCartney murió, es un doble, ¿no? Bueno, ya se sabe sí, que no es cierto, ¿no? Pero ahí queda el mito con el que se puede trabajar e incluso a saber lo que se podrá hacer en un futuro a partir de esto, ¿no? Al final, estas cosas que se mitifican de las películas a mí me gustan mucho. sí, sí, sí. No, pero una de las cosas más sorprendentes de la película, aparte de lo visual y de toda la parte conceptual de lo que habla y tal, a mí lo que más me sorprendió es el debut de William Hart. O sea, De William Hart. Es que lo hace súper bien. era la primera película que hacía y es que tiene unas Y tiene un tablas carisma. Y tiene un increíble. carisma, pero Increíble, fantástico. increíble. O O sea, sea, es no me totalmente extraña que creíble. llegara a donde llegó, ¿sabes? Pedazo de actor. Sí. Increíble. Sí, sí, sí. Así que nada, bueno, pues ya. Yo creo que lo podemos dejar aquí. Os Sí, recomendamos lo que dejo. veáis esta película porque es una película que no vais a ver en ninguna plataforma. Así que no sé si tú sabes de alguna plataforma así tipo Creo Filmin. que no. Si no está por ahí, igual en Filmin, pero creo que no estaba en Filmin. Pero bueno, es la típica película que se puede encontrar en Filmin y si no, pues no sé, como última opción, pues en el Limbo. Eh, Bueno, a lo mejor en o algún festival en algún la... festival, pues Yo el te diría Festival de que creo, Sitges o alguno. creo que en alguna edición del Festival de Sitges, en algún Brigadún la han puesto. Posiblemente. Yo diría Y que más sí, pero ahora con la versión restaurada, igual la recuperan mucho. por eso, que alguna reedición así en Blu-ray que puedan sacar y tal, pero yo creo que merece la pena hacer un esfuerzo y buscarla Sí, porque es una película que te guste o no, no te van a dejar indiferente para nada. De hecho, no, yo no. tengo una experiencia con esto y yo se la recomendé a mi prima, que es muy fan del cine fantástico y del terror, y le dije, tienes que ver esta película. No le dije más, le dije, tienes que verla. Y la vio
y no me lo dijo con esas palabras, pero me dijo, no sé si me ha gustado o no. Y yo creo Bueno, eso es bueno, que no, no la dejo indiferente. Claro, cuando tú sientes eso, realmente ha valido la pena. Sí, sí. Es una película que es fundamental en el género fantástico. Fundamental. Fundamental. Sí, y, sí, y que recomendamos aquí. Y yo me alegro mucho de que te haya gustado cuando te la recomendé. Porque yo sé que te gustó también mucho a iOrigins. Y iOrigins también sí. bebe un poco de esta. De Altered States también. O sea, hay como referencias de lo pseudocientífico, de la fe, de lo. Claro, es que iOrigins es la película cumbre para mí de ciencia versus espiritualidad. Quiero Ahí está. decir, es maravillosa, o sea, es una de mis 5 películas favoritas. No, no me canso nunca de verla. Sí, sí, y yo sabía que por ahí yo creo que te iba a gustar. Así Sí, que sí, sí, sí. creo que está editada aquí en España por Research, en Blu-ray, pero creo que no está legalmente. O sea, que es una edición así que hacen Una en plan edición piratilla, ¿no? De más estas. piratilla, sí. Sí, Ujú. pero que se puede encontrar. Se puede encontrar. No sé hasta qué punto piratía, porque Research es una que editaba cosas que no legales hasta hace unos años, pero ahora sí que empieza a editar cosas con licencias Vale. legales aquí. Ujú. Entonces, pues bueno, una opción Sí, es es informarse un en poco Blu-ray. y ver. Exactamente, una opción es Sí, Blu-ray. sí, sí. Y nada más, no sé si quieres añadir algo más de Altered No, o States. sea, ha sido un momento fantástico poder hablar de esta película contigo, poder explicar a toda la audiencia que si no la ven se van a perder probablemente una de las películas, no, no diré mejores, pero más transgresoras dentro de lo que es el cine fantástico. Sí, sí, Y, y nada más, que estoy encantado. me alegro mucho, me alegro mucho. Una película que, como hemos dicho, ha sido totalmente referencial en el género fantástico. David Cronenberg, Panos Cosmatos, incluso hay referencias en Stranger Things también. Mm, Y habrá referencias a esta película durante muchos años. sí, sí, sí. Entonces, nada más, hemos intentado explicar esta película desde diferentes enfoques, hemos hablado del contexto, hemos hablado de aspectos técnicos, hemos hablado de William Hart, de anécdotas y esperamos que la disfrutéis, que podáis visionarla, que podáis disfrutarla y nada más. Lo de todos los programas y lo que se suele decir en todos estos vídeos vía youtuber. Gracias por ver el vídeo. Si os ha gustado el contenido, darle like, comentad debajo del vídeo cualquier comentario, si os gusta, si la conocéis, si os apetece verla, si cualquier comentario es válido, y suscribíos si os interesa el contenido. Y Contestamos nada a todos más. los mensajes. Os Sí, contestaremos sí, a todos sí. los mensajes. A todos los mensajes. Así que aprovechad. Esperamos que también disfrutéis de la película los que la hayáis visto, y los que la descubráis por primera vez, pues esperamos que sea un gran descubrimiento y que la tengáis como referencia. Así que nada más, disfrutad mucho del tiempo, mirad mucho cine y hasta la próxima. Y que viva el fantástico. Y que viva el fantástico. Adiós. Chao.